Gracias a Dios. Vamos hoy a seguir con el tema general que hemos estado tocando acerca del pueblo de Israel. Hoy vamos a estar hablando del amor que Dios tiene por su pueblo Israel, el amor eterno de Dios por Israel. Vamos a una cita bíblica del profeta hebreo Jeremías en el capítulo 31. Vamos a ver las promesas, hay muchísimas promesas que Dios hizo a Israel. Vamos a seguir entendiendo por qué Israel, para qué Israel, quién es Israel. Gloria a Dios, la palabra de Dios es muy rica y nos da entendimiento. Entonces vamos a leer Jeremías 31, 35. Dice así: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y luego dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que de acuerdo a esta palabra, profecía, la firma con uno de sus nombres en la Biblia, Jehová de los ejércitos. Dice que que el Señor da al sol la luz para el día, controla las leyes de la luna, las estrellas para la luz de la noche, y que parte el mar, como abrió el mar, ¿verdad? Cuando salieron los israelitas de Egipto. Dice: si faltaran esas leyes, o sea, si se acaba el mundo, su creación, todo lo que es el universo, dice, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. O sea, que primero se acaba el mundo antes que la descendencia de Israel falte para no ser una nación. Entonces vamos a estar tocando este tema y principalmente, y debido a que actualmente existe mucha animadversión, mucho antisemitismo en el mundo, mucho odio infundado y aún promovido contra la nación de Israel, contra los judíos, y aún muchos cristianos, quiero decirlo, ¿verdad?, ponen en dudan que, por ejemplo, el estado actual de Israel sea el mismo pueblo que aparece en la Biblia, y muchos hasta atacan a Israel sin fundamentos. Entonces tenemos que hablar del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Nos podemos hacer varias preguntas con respecto a Israel. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si la actual nación de Israel será la descendencia de los patriarcas de Israel, descrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Será? ¿Es Israel el pueblo de Dios y continúa siéndolo? Nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ama Dios a la descendencia de Israel? ¿Por qué como cristianos, dice la palabra, que debemos orar y amar a Israel? Porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué como cristianos bendecimos y no maldecimos a Israel? Todas esas preguntas pues les vamos a ir dando respuesta en las siguientes enseñanzas. Jesús mismo anunció que en los tiempos finales, ahí en Mateo 24, en el tiempo final que ya estamos viviendo, ¿verdad?, habría mucho engaño. Jesús dijo, por ejemplo, en el versículo 4 de Mateo 24, miren que nadie los engañe. O sea, tenemos que tener cuidado en los tiempos que vivimos de que nadie nos engañe. Hay mucho engaño. Versículo 24 dice que los propios escogidos serían aún engañados. O sea, los propios cristianos o del pueblo de Dios o del pueblo de Israel serían engañados. Eso lo dijo Jesús hablando de los tiempos finales, de los tiempos previos a su regreso como Rey de Reyes, como gobernador del mundo, porque Cristo nos prometió que Él va a regresar por segunda vez. Entonces, ¿por qué el engaño? Bueno, dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno, todo el mundo entero está bajo el maligno.
por lo que en el mundo impera un espíritu de engaño, un espíritu de error. El espíritu del anticristo, escribió Juan ahí en una de sus cartas, que imperaba, estaba funcionando. El espíritu del anticristo, que es un espíritu contrario a Dios, contrario a su palabra. Lógicamente esto va a incluir pues, todo lo que tenga que ver con Dios, con el pueblo de Dios. Llámese Israel, llámese la iglesia de Jesucristo. Ese espíritu obra en contra de nosotros, es un espíritu antisionista, ¿verdad? También se le llama. Que aunado este espíritu con el desconocimiento o con la inadecuada interpretación de la palabra de Dios, pues llevan al error, porque hay un espíritu de error, de engaño. Por lo que es de vital importancia que entendamos a la luz de la palabra de Dios y demos algunas razones del porqué Israel, del porqué del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Porque, ¿qué tiene que ver Israel con nosotros? Es el centro es un territorio tan pequeño, tan poquita gente, bueno, ni 10 millones creo que viven en Israel, y es el centro, es el foco del mundo. O sea, nos podríamos preguntar por qué, ¿no? Entonces, la razón de existir de Israel y el amor de Dios hacia su pueblo Israel, solamente lo vamos a poder entender, lo vamos a poder comprender a la luz de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla a través del filtro de la Biblia. Para entender la vida, el hombre tiene que buscar, entender y tenemos que ver nuestra vida a través del filtro de la Biblia, de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. Para entender a Israel tenemos que entenderlo por medio de la profecía bíblica, de lo que está registrado en la Biblia. Por eso los cristianos necesitamos estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nosotros, operando en nosotros para que nos lleve a toda verdad. Eso dijo Jesús, dice, y recibirán el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Yo quiero decirles que cuando yo conocí al Señor, en mis tiempos estaba estudiando la carrera, empezaba a estudiar la carrera y ahí tuve un encuentro con Cristo. Pero algo había en mi corazón que me decía, no tienes que odiar al pueblo de Israel. Algo había en mi corazón y un día pedí oración a los que estaban más maduros espiritualmente. Y sí, oraron y bendito Dios se me quitó eso, pero aún siendo cristiano todavía traía yo ese rencor ahí. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que odiar a ese pueblo? Pero ya después he conocido la palabra de Dios, ahora entiendo quién es Israel, para qué fue levantado, por qué Dios ama a Israel, por qué Dios cumple sus promesas que Él hace, sus pactos que Él hace con el pueblo de Israel. Pero esto, pues a través de la Biblia lo podemos entender. Entonces, lo que acabamos de leer del profeta hebreo Jeremías, él lo escribió hace 2600 años. Y ahí nos ratifica, ¿verdad?, la permanente elección de Dios a la descendencia de Israel, como nación, como un pueblo escogido por Dios eternamente. Y Dios hasta lo liga con la misma creación. Pues si no hay esto, si dejara de existir, ¿verdad?, las leyes del cosmos, ¿verdad?, de cómo sale el sol, la luna, las estrellas, si falta eso, pues también no va a faltar la descendencia de Israel. Y es importante que entendamos que no estamos del lado de Israel ni por razones políticas, ni porque nos caigan muy bien, ¿verdad?, ni porque todos los judíos, los israelitas sean muy buenas gentes, porque sean muy buenos, sean perfectos. Cabe mencionar que hay judíos que son malos, que son arrogantes, que son soberbios, como los hay en todas las culturas del mundo, ¿verdad? Hay judíos ateos. Es más, yo estudiando el pueblo que renació en 1948, creo que la mayoría de ellos eran ateos, ni siquiera creían en Dios. Y entonces en todas las naciones, en las culturas, en las religiones, en los credos diferentes, ¿verdad? Pues hay gente mala.
Como hay judíos malos, hay gentiles malos, de cualquier nación donde me quieran decir, hay de todo, ¿sí? De por sí, por ejemplo, si vemos al pueblo de Israel, pues en Israel ahorita existe mucho pecado, ¿sí? Como cristianos podemos ver que hay mucho pecado. Por ejemplo, la ciudad de Tel Aviv está considerada como la capital del Medio Oriente, del arco iris, ¿verdad? De la banderita de colores, por así decirlo, ¿no? Está considerada, pues eso no está bien. La ciudad por ejemplo, el actual presidente del Parlamento israelí, que le llaman el Knesset, es de este movimiento. Y hay muchos ateos en Israel. No todos son creyentes, ni siquiera en la Torá. Ahorita tienen, gracias a Dios, un presidente que es creyente en la Biblia, en la Torá, y que está haciendo cosas que van conforme a lo que Dios quiere. Pero hay muchos que están en contra del mismo Israel. Hace 2000 años los religiosos fariseos de Israel rechazaron y entregaron a los romanos a Jesucristo para que fuera crucificado. Lo desecharon, Israel, ¿verdad? Lo desechó como rey, como el Mesías Salvador, ¿sí? Por lo que ahora el pueblo de Israel, después de 2000 años, pues continúa sin compartir su fe en Cristo. No comparten nuestra fe cristiana en el Mesías Salvador. Entonces, si pusiéramos todos esos puntos delante de nosotros, entonces, pues, ¿por qué como cristianos debemos orar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué amamos al pueblo de Israel? ¿Por qué lo debemos amar? Si tienen tantos errores, defectos, si rechazaron a nuestro Mesías, a Jesús mismo. ¿Por qué debemos bendecir a Israel? ¿Verdad? Nos podemos hacer todas esas preguntas. Entonces, a los que creen, ¿verdad?, que la nación, el pueblo de Israel, pues ya no es el mismo del Antiguo Testamento, nos podemos hacer varias preguntas. Vamos a hacernos 7 preguntas. Esperamos que nos dé el tiempo para terminar esas 7 preguntas el día de hoy. Y vamos a dar respuesta a las mismas para entender lo que dice la palabra del por qué Israel. ¿Sí? De entrada, pues nos podríamos preguntar, bueno, pues qué para aquellos que denostan al pueblo de Israel, que lo rechazan, que lo critican, que lo atacan, pues digo, pues, y que se dicen cristianos, digo, pues, ¿qué Biblia estarán leyendo? Porque mi Biblia, la que utilizamos los cristianos, pues dice cosas muy certeras al respecto del pueblo de Israel. La palabra de Dios es muy clara al respecto de la existencia de la nación de Israel, en específico de como un remanente de esa descendencia del pueblo de Israel, pues tiene muchas promesas que están pendientes aún por cumplirse. Israel tiene muchas promesas. Yo no digo que todo el Israel, todos los que sean descendientes, hasta Jesús mismo lo dijo, no digan que porque son descendientes de Abraham, ¿verdad? Van a ser descendientes israelitas. Dice Dios, dice, mi Padre puede levantar descendientes aún de estas mismas piedras, dijo Jesús. Entonces, pues tenemos que entender, o sea, ¿por qué significa ser un israelita? Es como ser un cristiano, ¿verdad? No por el hecho de que te digas cristiano ya eres un cristiano. Tienes que cumplir la palabra de Dios, lo que dice, los requisitos que dicen la palabra de Dios. Entonces, para un cristiano, pues un requisito es, pues, lee la Biblia, entiende la Biblia. Amén. Para eso Dios nos dio al Espíritu Santo, para darnos a entender qué significa la palabra de Dios, la oración, para entender la Escritura. La palabra de Dios es muy clara. Amén. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la pregunta número 1. Vamos a preguntarnos si el pacto que Dios hizo con Abraham dejó ya de estar vigente. Esto es, que ya no estará vigente el pacto que Dios hizo con Abraham. Nos podemos preguntar. Si Dios le juró a Abraham a su hijo Isaac, y lo decretó, dice la palabra, a su nieto Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel, ¿sí?
les prometió, se los juró como un pacto sempiterno. Esa palabra sempiterno quiere decir que fue un pacto que tuvo un principio, pero no tiene un final. O sea, a diferencia, para que entendamos con respecto a eterno, lo eterno es que no tiene ni principio ni final. Sempiterno significa que tuvo un principio, que fue con Abraham, un pacto que Dios hizo con Abraham y con sus hijos, con su hijo en este caso y con su nieto Jacob, al cual Dios le cambia el nombre por el de Israel. Y Dios le pactó con ellos y les dijo que los haría gran nación. Abraham le dijo y que les daría la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, donde están ahorita. Ni siquiera está completa, o sea, les falta un gran pedazo que Dios les prometió, que muchas de las promesas de Dios para Israel se van a cumplir hasta el milenio. Muchas de las promesas que encontramos de Israel en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en los profetas, no se van a cumplir sino hasta que Cristo regrese, amén, a gobernar las naciones, y lo va a hacer ahí, en Israel, lo va a hacer en Jerusalén, amén, o sea, Jerusalén es la ciudad del gran rey, amén. Si lo queremos ver por ahí, ¿verdad? Más que del pueblo de Israel, que bueno, vamos a entenderlo, ¿verdad? ¿Quién es el pueblo de Israel y quién está metido ahí en el pueblo de Israel? Hasta nosotros mismos, los cristianos, estamos ahí metidos, fuimos injertados, dice la Escritura, en el olivo natural, que es la descendencia de Israel. Fuimos nosotros, por la fe en Cristo, por la fe en un judío, fuimos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, no me vengan con cuentos, o sea, nosotros somos parte de Israel. Si tú odias a Israel o hablas mal de Israel o maldices a Israel, te estás maldiciendo a ti mismo. Amén, de acuerdo a la Escritura. Dios se los juró a la descendencia. Vamos al Salmo 105, 8, 11. Vamos a leerlo ahí en sus pantallas. Lo vamos a encontrar. Dice, se acordó Jehová para siempre de su pacto. O sea, se acordó. O sea, a Dios no se le olvidan sus pactos, No es olvidadizo, así como usted y yo comprenderemos. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Para cuántas? 1000 generaciones. La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, es un decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Sí? Por supuesto, aquí podemos entender que el pacto de Dios con Abraham sigue vigente. Dios mismo lo concertó, lo juró, lo decretó. Bueno, ya se cansó aquí de decir el Señor todo lo que Él hizo. Dice, por 1000 generaciones. O sea, es un pacto por 1000. ¿Saben cuánto es 1000 generaciones? ¿Sí? Se pueden, si de Abraham, entiendo que de Abraham hasta Cristo, apenas hubo, fueron, o no es cierto, fueron como 30 generaciones, de Abraham a Cristo, y de Cristo a nosotros han habido casi 30, o sea, sumemos las 60 generaciones han pasado, pues, ¿y qué tienen que ver con las 1000 generaciones que prometió el Señor? Por 1000 generaciones, o sea, tendrían que pasar otras 940 generaciones para que no se cumpliera esta promesa, este pacto de Dios. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos enseñando? 2, la profecía, otra pregunta tenemos, la profecía escrita por Isaías hace 2740 años, que en los postreros días Israel renacería como nación, ¿qué no se ha cumplido? ¿No se cumplió? Es muy importante también que entendamos que Israel renació como nación, no ha renacido como espiritualmente, porque no han aceptado al Mesías Salvador, pero un día lo van a aceptar. Y entonces ahí es el renacimiento espiritual de Israel, pero ahorita renacieron nada más como nación. Esta profecía pues ya se cumplió milagrosamente en mayo de 1948, hace 77 años gregorianos, ¿verdad? O 78 de acuerdo al calendario hebreo.
después de que ellos habían desaparecido como nación por más de 19 siglos. Imagínense, siendo exactos, bueno, casi exactos, 1955 años se quedaron sin nación, sin tierra, ¿sí? Pocos años después de que sufrieron el holocausto nazi y casi los extinguen, ¿verdad? Al pueblo de Israel, fueron atacados. Así que acuérdense que esto es una guerra espiritual y el diablo no quiere que se cumpla la palabra de Dios. Quiso exterminar al pueblo de Israel para que no se cumpliera que ellos tendrían que regresar un día a su tierra. Y sí, se echaron a 6 millones, creo que eran 10 en ese tiempo, o sea, quedaron apenas 4 millones, que si hubiera seguido la guerra, pues la segunda, pues imagínense, no se hubiera cumplido la palabra de Dios. ¿Pero ustedes creen que no se va a cumplir la palabra de Dios? Lo que Dios dice en su palabra, esa es nuestra confianza. Dice Isaías, escribió Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? Hace una pregunta. ¿Quién vio tal cosa? Dice, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, Dios dio a luz sus hijos. Repito, esto se cumplió en 1948. Entonces se cumple la palabra de Dios. Jesucristo en la parábola de la higuera, ahí en Mateo 24:32, no la vamos a leer, profetizó que el cumplimiento de los grandes eventos del tiempo final estaría ligado al renacimiento de esta higuera, al renacimiento del pueblo de Israel, que fue el renacimiento de Israel como nación en 1948, que ya Jesús dijo, ya cuando vieran su rama estuviera tierna, brotaran sus hojas, lo que ha pasado en Israel, nos iba a indicar que estaríamos viviendo el tiempo final, dice, porque todo lo que nos dijo, lo que profetizó Jesús en Mateo 24, pues se iba a cumplir antes de que terminara la generación que vio renacer a Israel. Entonces vemos cómo sí se está cumpliendo la palabra de Dios, qué importancia tiene el pueblo de Israel. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más con las siguientes preguntas. Por ejemplo, la pregunta 3 que nos haríamos es, si nos mintió el apóstol Pablo acerca de que el pueblo de Israel sería endurecido hasta que concluyera el periodo de la gracia para la salvación de los pueblos gentiles. Esa palabra gentil, ¿verdad? A veces me dicen, no, ¿por qué la utilizas si la gente no la entiende? Bueno, le explico. Gentiles son los pueblos gentiles son los pueblos que no tenían un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos y Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y que vamos a entender, y en la siguiente enseñanza del próximo domingo vamos a entender un poquito la importancia de Israel en ese sentido. O sea, Dios es un Dios de pactos. Dios no nomás iba a hablar así a todo el que quiera salvarse, pues que se salve. No, Dios tiene un plan, un propósito de salvación, y lo hizo a través precisamente del llamado de Abraham para levantar un pueblo al cual fuimos integrados. Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas las familias de la tierra, y ahí somos bendecidos nosotros por medio de ese pacto, ¿sí? No por lo que sea hoy Israel, somos bendecidos por lo que Dios les prometió a ellos. El apóstol Pablo, antes de encontrarse con Cristo, su nombre era Saulo, era del linaje directo de Abraham, un hebreo de hebreos. Era de la tribu de Benjamín, ahí dice la palabra, que fue circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, judío de judíos, guardaba la ley, ¿sí? Era un fariseo, era muy celoso de su religión, tan celoso era de su religión que hasta fue perseguidor de la iglesia de Cristo, no aceptaba que los cristianos dijeran que Yeshua, el Mesías, había muerto y resucitado al 3er día y que era el rey de Israel, el Mesías rechazado por el pueblo de Israel. En cuanto a su justicia basada en la ley, pues era irreprensible. Pablo, judío de judíos, y miren lo que escribió. Digo todo esto, lo repito, para que entendamos de quién sale
esto que escribió Pablo ahí en Romanos 11:25, cuando le escribe la carta a los cristianos que vivían en Roma. En ese tiempo todavía ni siquiera Pablo había estado en Roma, pero ya le estaba escribiendo a los romanos que vivían había un avivamiento fuerte en Roma de cristianos. Dice 11:25, pero porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, es un misterio. Dice, para que no sean arrogantes, engreídos, en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de todos los que no éramos judíos, pero que recibimos la salvación por medio de Cristo. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que el endurecimiento actual de Israel, de hace 2000 años, cuando rechazaron a Cristo, ha sido una gran bendición para nosotros. No sé por qué lo tienen que estar odiando a Israel. ¿Por qué lo odian si su endurecimiento ha sido bendición para los otros que no somos cristianos? Ha sido una bendición para todas las naciones gentiles que no le conocíamos, que no teníamos pacto con Dios. Hoy lo tenemos a través de Cristo. Con Cristo entramos en un pacto entre Dios y con nosotros por medio de su sangre. Nos hizo parte del pueblo, de la descendencia de Israel. ¿Sí? Y hasta que termine, ¿verdad?, el plazo de salvación, que es por gracia actualmente. Es gratuita la salvación para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios entonces dice en la Escritura que va a tratar con ellos y va a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Que cabe mencionar que su principal pecado de Israel es el haber rechazado al Mesías Salvador Jesucristo hace 2000 años. Ese es su principal pecado. Porque nosotros, nosotros, ¿verdad? Dios nos perdona cualquier clase de pecado si nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces vemos cómo su endurecimiento es bendición para nosotros. Entonces no tienes por qué estarlo maldiciendo a Israel. Y bueno, vamos a ir entendiendo a través de otras preguntas, ¿verdad?, la importancia del pueblo de Israel. La pregunta 4 que nos podemos hacer es, muchos argumentan que Israel pues ya no es el pueblo de Dios, porque dicen no, porque los actuales judíos israelitas son malos, ¿verdad? Se creen todas las mentiras acerca del pueblo de Israel, que está matando niños ahí en Gaza, mentiras, o sea, simplemente porque se están defendiendo de sus enemigos y los terroristas se esconden ahí detrás, debajo de hospitales, construyeron toda bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, se les echa al pueblo de Israel, se les echa la culpa, que también vamos a estar hablando en las siguientes enseñanzas de por qué se les echa la culpa y cómo hay mucho engaño también a través de esa culpa que se les echa, que matan niños y todo son puras mentiras, engaños de los mismos enemigos de Israel, que bueno, estaremos tratando ese tema poco más en las siguientes enseñanzas. Pero entonces la gente dice, es que no son tan buenos como los del Antiguo Testamento. Muchos cristianos dicen eso, ¿eh? Y la primera pregunta que les hago es, o que nos debemos hacer, pues ¿cuándo Israel fue bueno? A ver, nomás dígame cuándo el pueblo de Israel fue bueno. En el Antiguo Testamento, Israel siempre se comportó como un pueblo obstinado, desobediente, rebelde, así como ustedes y como nosotros comprenderemos. Porque así es la iglesia de Cristo también, un pueblo rebelde que no se somete a la voluntad de Dios. Entonces yo me pregunto, o nos podemos preguntar, ¿qué acaso los israelitas no estuvieron dando vueltas durante 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida cuando Dios por medio de Moisés los libró de la esclavitud de Egipto? No estuvieron, era una distancia que pudieron haberla recorrido en 2 semanas.
y se echaron 40 años dando vueltas sin poder entrar a la tierra prometida. Así hay muchos cristianos que tienen promesa de entrar a la tierra prometida, a la vida en el Espíritu, de gozo, paz, amor, y no entran porque son rebeldes, porque hay rebeldía en el pueblo. No queremos someternos a lo que Dios dice. Que no, Dios detuvo esa generación que salió de Egipto porque estaban llenos de idolatría, eran rebeldes. No, que no fundaron y adoraron un becerro de oro en el camino, cuando todavía Moisés, ¿verdad?, había subido 40 días y estaba recibiendo las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, y ya cuando bajó, pues ya habían echado todos sus arcillos, sus brazaletes que habían sacado de Egipto y que hasta los mismos egipcios les habían dado, y ya habían hecho un becerro de oro y estaban danzando y adorándolo, ¿sí? Que no Dios les puso luego al rey Saúl, ¿verdad?, un consultor de adivinas, y por la necedad del pueblo de Israel de querer tener un rey como lo tenían los demás pueblos gentiles, en lugar de tener al rey de reyes, a Dios, como su gobernante, ¿sí?, preferían que los gobernara un gobierno mundano, terrenal, en lugar de dejarse gobernar por Dios mismo, ¿sí? ¿Que no les destruyeron los 2 templos? El templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que no se los destruyeron porque dejaron a Dios, porque se volvieron idólatras, porque fueron rebeldes delante de Dios. ¿Que no Dios les destruyó el primero y el segundo? Sobre todo el segundo templo, ¿verdad?, cuando rechazan a Jesús y Jesús les dice, pues ven, este templo pues no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió la palabra de Jesús. No se quedaron sin nación y tierra y fueron esparcidos por todas las naciones durante más de 19 siglos. Es sorprendente. Y es sorprendente que estaba escuchando que cuando sacaban a un pueblo, corrían a una nación, a un pueblo, a una tribu, como quieran llamarle, de un lugar y lo mandaban a otro, no pasaban ni 2 generaciones y ya habían perdido todas sus ideas, su cultura, ¿verdad?, ya en la otra nación. Es como nuestros compatriotas, ¿verdad?, mexicanos que se van a Estados Unidos y que pues ya después de 2, 3 generaciones, pues ya, hay cierto amor por la bandera tricolor, ¿verdad?, pero pues ya tienen otra cultura, ya están en otra cultura y pierden esa cultura, ese amor por la patria, por su cultura anterior. Bueno, el pueblo de Israel no la perdió durante 19 siglos o más, no la perdieron. Se perdió también su lenguaje, el hebreo se perdió, y ahorita ya que regresaron, vale, otra vez lo volvieron a retomar. O sea, son cosas asombrosas, son milagrosas. El primer templo de Salomón nomás fue destruido en el año 960 a.C. por los babilonios. En el 586 fue destruido, duró 374 años. Y el segundo templo de Zorobabel fue destruido en el 516 por los romanos. Fue destruido en el año 70 después de Cristo, duró apenas 586 años y los 2 fueron destruidos. ¿Por qué? Por rebeldía. Entonces han sido rebeldes, como lo es actualmente la Iglesia de Cristo, ya que es en nuestros días la Iglesia de Cristo en su gran mayoría se encuentra en apostasía. La séptima de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis, que es la iglesia de Laodicea, una iglesia que dice la palabra que se cree rica, pero que en realidad es pobre. ¿Pobre qué? Espiritualmente hablando. Porque es una iglesia tibia, que cree no tener necesidad de Dios. Muchos cristianos van a la iglesia, pero ni siquiera creen tener necesidad de Dios. Una iglesia que no busca a Dios, solo quiere tener una religión, ¿sí? Muchos salen de la religión en nuestro país, pero la religión no sale de ellos, entonces siguen siendo iguales, no cambian.
Dijo Jesús, ¿verdad? Le dice ahí a Juan, dice, es una iglesia tibia, desventurada, o sea que no es bienaventurada, es miserable, pobre, ciega y desnuda. O sea, una iglesia que no tiene siquiera vestiduras que lavar. O sea, nos tenemos que vestir, dice la palabra, ¿verdad? Que nos tenemos que vestir con la vestidura que Dios nos da. Como vistió a Adán y a Eva el Señor, ¿verdad? Cuando se pusieron sus ramitas de higuera, ¿verdad? Andaban ahí muy coquetos, Adán y Eva con sus ramitas de higuera, y Dios les quitó. ¿Qué ramitas de higuera? No, el Señor les mató ahí un animal, ¿verdad? Derramó su sangre y les puso pieles que los cubrieran, o sea, que tuvieran vestidura. Qué terrible que el Señor diga que en la iglesia de la Odisea, la última en la Biblia, ahí de Apocalipsis 3:14, dice que ni siquiera tiene vestiduras que lavar. Gloria a Dios. La quinta pregunta es, ya estamos terminando, la nación, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento ya dejó de existir, nos podemos preguntar, ya no existe, fue reemplazada por la iglesia de Cristo. Porque esta es una doctrina terrible. Existe muchos cristianos se han creído la doctrina del reemplazo, que es una doctrina herética, diabólica, que establece que la iglesia de Cristo hemos reemplazado al pueblo de Israel y que ahora la iglesia, ¿verdad?, de Cristo somos los verdaderos judíos israelitas, descendientes de Abraham, somos los herederos de todas las promesas dadas a Israel. Ya la tierra prometida ya no es Israel, ahora la tierra prometida es el cielo. O sea, cada quien hace sus Biblias, sus doctrinas. Que la descendencia de Israel somos ahora nosotros la iglesia de Cristo. Que Israel ya no tiene ningún futuro profético, imagínense. Y toman como argumento aún la palabra de Dios y no entendemos que aún a través de la palabra de Dios Satanás trató de engañar a Jesús cuando fue tentado ahí en el desierto. Es que escrito está, ¿verdad? Escrito está que si te subes al pináculo del templo y te avientas, Dios le recitó Satanás el Salmo 91 a Jesucristo. Dios enviará a sus ángeles a que te guarden, a que te cuiden, te sostendrán. Y Jesús le dijo, cállate, Satanás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué me tengo que aventar de ese pináculo? Me voy a matar corporalmente sin haber cumplido la obra a la que fui llamado. O sea, Satanás quería destruirlo con la palabra de Dios, y así le pasa a muchos cristianos. Son doctrinas, ¿verdad?, que creemos, que nos creemos, que la descendencia de Israel ya no es ya somos nosotros la iglesia, que ya no tiene futuro profético. Fíjense lo que escribió Pablo en Gálatas 3:28, 29, vamos a leerlo allá en la pantalla. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque ustedes son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, herederos según la promesa. Muchos utilizan textos para construir doctrinas falsas, hay errores doctrinales, con verdades que son a medias. Sí, Dios a los cristianos nos hizo un solo pueblo. Somos un solo pueblo con el pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que Israel haya dejado de existir y que no Israel y su cultura y sus tradiciones y sus fiestas no las sigan celebrando como ellos las celebran. No quiere decir que la descendencia directa de Abraham se haya perdido en el camino. Nosotros dice que fuimos injertados, somos linaje, sí, efectivamente, somos linaje de Abraham por la fe. Herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir herederos? Bueno, que vamos a heredar juntamente con Israel las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Pero eso no nos lleva
a decir, ¿verdad? A contradecir con todo lo que escribió el apóstol Pablo, menos ahí en el capítulo 11 de Romanos, con respecto al pueblo de Israel, que fueron endurecidos para que entraran todos los gentiles por la medio de la iglesia de Cristo, pero eso va a terminar y Dios va a tratar otra vez con el pueblo de Israel. Amén. Cuando se vaya la iglesia, cuando nos vayamos la iglesia de Cristo o el remanente de la iglesia de Cristo, porque no todos se van en el arrebatamiento, los verdaderos cristianos que estemos preparados, primeramente Dios nos vamos con Cristo y entonces Dios va a tratar otra vez con el pueblo de Israel cuando se termine el trato de Dios con los pueblos gentiles. Pregunta 6 es: ¿el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, su llamamiento y sus promesas dadas por Dios ya fueron revocadas? ¿Ya no estarán vigentes? Si Pablo escribió que son irrevocables, son los dones y los llamamientos de Dios, son irrevocables, no se pueden revocar. Por lo que el juicio de Dios a Israel va a concluir hasta que Dios termine su trato con los pueblos gentiles, como leímos. Romanos 11, 29, 31, ya estamos terminando. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, hablando de nosotros los gentiles, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los israelitas, de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, a nosotros, a la iglesia de Cristo, ellos también alcancen misericordia. O sea, es un ratito allá y un ratito acá. La misericordia de Dios, los tiempos de Dios, para que nadie diga: ay, ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué escogiste a Israel? No, Israel fue escogido para que viniera de su descendencia el Salvador Jesucristo, que eso que lo trataremos en la próxima enseñanza, para que entendamos la importancia de Israel, porque la salvación viene de los judíos, del pueblo de Israel. Por eso es la importancia y por eso es tan atacado el pueblo de Israel. Israel, que no nos quede duda, Israel sigue siendo un pueblo con promesas de Dios para su futuro. El pacto de Dios con los patriarcas Abraham, Isaac e Israel fue un pacto incondicional. No está condicionado a que te portes bien o a que te portes mal. Fue incondicional. Eso es como la gracia de Cristo, el pacto que Cristo hace con nosotros. Aunque debemos de guardar santidad y mostrar lo que Cristo hace y puede transformar en nuestras vidas, pues es un pacto de amor. Es un pacto de gracia, por gracia fuimos salvados, no por obras, para que nadie se gloríe, no por lo que hagas te vas a salvar, nos salvamos por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por último, nos podemos preguntar que entonces ya no se van a cumplir todas las promesas dadas por Dios para Israel como nación, que todavía están por cumplirse, ya las borramos de un plumazo. ¿Qué hacemos? ¿Las quitamos? O sea, ¿qué hacemos? Ya desapareció su descendencia, ya se perdió en el camino, ya no existe la descendencia de Israel para que se cumplan las promesas de Dios, ¿verdad? Para todos aquellos que creen que ya no existe Israel, ¿dónde quedarán las promesas de Dios, verdad? Que no están cumplidas y que, como dijimos hace rato, se van a cumplir en el milenio. La gran mayoría se cumplirán en el milenio de Cristo. ¿Qué hacemos con todas esas promesas que están por cumplirse? ¿Las borramos? ¿Las eliminamos de la Biblia? ¿Le hacemos como los hacen muchas religiones, verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová borraron 400 versículos de la Biblia, así nada más para meter sus ideas. Los mormones hicieron hasta el libro del Mormón. Puras locuras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y con esta cita vamos a terminar. Isaías 2:2 dice así, y es una promesa para el pueblo de Israel. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ya no lo van a maldecir. Vendrán muchos pueblos y dirán:
venid y subamos al monte de Jehová. Hasta lo cantamos aquí en las canciones, cánticos cristianos. Dice, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Esa es una promesa para la nación de Israel, para los postreros días. Muchos pueblos tendremos que subir a Israel, a Jerusalén, cuando esté ya Cristo ahí gobernando, para alabarle, para adorarle, para bendecirle, para traer nuestras ofrendas. Amén. Ahí en Israel. Por eso es la importancia del pueblo de Israel, pero de la cual seguiremos hablando el siguiente domingo, si Dios nos da vida, y seguiremos hablando en nuestros videos que sacamos ahí en las plataformas, en las redes, hablando de lo que es Israel, qué significa Israel para Dios y qué significa Israel para nosotros mismos. Amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedirle que Dios nos dé sabiduría, inteligencia. Bendecimos a Israel, como dice la palabra, por todo lo que acabamos de decir. Nosotros somos parte de ese Israel. No es que seamos judíos, no es que querramos ser judaizantes, ¿verdad? Que nos querramos de un día para otro decir, pues yo soy judío y me voy a vestir como judío y voy a guardar las fiestas de judío y ya, o sea, nada que ver con eso. Amén. Somos de Cristo. Y de los dos pueblos Dios hizo uno, ¿en qué? En Cristo, en el Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar y vamos a darle gracias a Dios por el pueblo de Israel. Que Dios les bendiga y los levante y los fortalezca y les dé la victoria en todas las guerras que tengan que enfrentar. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das por medio de tu palabra. Queremos seguirte conociendo más y más a través de ella. Queremos entender la razón del pueblo de Israel, por qué Jesús fue un judío, por qué la salvación viene de los judíos, por qué la bendición, por qué el mundo entero está en contra de Israel, aún hasta los propios cristianos que no han entendido tu palabra, Señor, se han vuelto en contra del pueblo de Israel. Pedimos tu bendición. Pedimos que nos des sabiduría, inteligencia, Padre, y gracias, Señor, porque tu palabra bien que se cumple. Los que bendecimos a Israel somos benditos y los que maldicen a Israel son maldecidos, porque así dice tu palabra. Gracias te damos, recibimos, si no te habíamos recibido, a ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Pedimos perdón si hemos blasfemado en contra de tu pueblo, sin entendimiento. Y gracias te damos por todo lo que nos das y nos has dado a través de este pueblo, que nos has dado tu palabra, nos diste un Salvador, y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Cristo viene y nos vemos en el camino, si Dios lo permite.